Bien, empezamos entonces, por favor. Muy buenos días, niños. Tengan ustedes, el día de hoy vamos a trabajar en su libro de geometría, la página 38, y vamos a continuar con los problemas sobre cuadriláteros. Sí, estos problemas que la página 38 ya tienen un nivel un poco diferente y vamos a ir repasándolo, resolviéndolo a medida que vamos trabajando, ¿de acuerdo? Así que presten mucha atención, por favor. Página 38 del libro. En la página 38 estamos trabajando, vamos a trabajar el problema número 5. Así que acá sí necesito que ustedes presten mucha atención, por favor, presten mucha atención para poder entenderlo convenientemente. Dice, si la figura es un rombo, ahí está la primera información que te dan, que tú vas a trabajar en un rombo, donde AC, o sea, la longitud del punto A hasta el punto C, del vértice A hasta el vértice C, es igual a 30 centímetros, y la longitud del vértice B al vértice D es igual a 16 centímetros. Con ello, me piden calcular la suma del segmento DM más el segmento MC. Bien, presta mucha atención para que veas cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Cuando, cuando tú trabajes en un rombo, hay algunas condiciones que tú tienes que tener presente. Observa, en un rombo debo identificar qué es AC y qué es BD. AC y BD vienen a ser las diagonales de un rombo. Entonces, lo primero que identifico, y trabaja conmigo en este momento, lo siguiente, ¿sí? Escribe conmigo. Ahí decimos AC y BD son las diagonales del rombo. Eso es muy importante que lo identifiquemos para empezar. Que AC y BD son las diagonales de un rombo. Pero acá ocurre un hecho muy peculiar. Cuando esas dos diagonales se cruzan, se intersectan en un punto M. Observa ahí. Voy a colocar ahí el punto M. Ese punto M viene a ser el punto medio entre esas diagonales. Es el punto de intersección y también es el punto medio de la diagonal AC y también es punto medio de la diagonal BD. Ahora presten mucha atención a la resolución. Observen lo siguiente. Si M es punto medio, tú sabes que el punto medio divide un segmento en dos partes iguales, significa que el segmento AM tiene que ser igual al segmento MC. Porque si M es punto medio, esas dos partecitas son iguales. Trácenlo, por favor, en este momento. Marcamos así. AM, coloquen esas dos rayitas. AM debe ser igual a MC. Porque ese punto M viene a ser punto medio. A ese punto medio, colóquelo, remárquelo con un puntito ahí. Remárquelo para que lo puedas identificar. Ahora sí, acá viene la solución del ejercicio. AC mide 30 centímetros. Y AC se ha dividido en dos partecitas. Una de las partecitas vendría a ser AM y otra partecita vendría a ser MC. Entonces, AC sería la suma de AM más MC. Porque está dividido en dos partecitas. Pero si esas dos partes son iguales y AC vale 30, díganme ustedes cuánto mide AM.
¿Cuánto mide desde A hasta M? Sí, 15. vale 30. 15, profe, Muy 15. bien. AM tiene que ser 15. Y si AM vale 15, ¿cuánto vale MC? ¿Cuánto mide MC? 15 también, porque son 15 iguales. también 15. porque son 15. iguales. Profesor, así nomás era. Sí. Porque M al ser punto medio lo divide en dos partes. Y cada uno debe medir 15 centímetros. Porque 15 más 15 nos da los 30 centímetros que mide desde hasta C. ¿Vieron? ¿Verdad? ¿No, profesor? Sí. ¿Entendieron la idea? Ahora bien, observemos BD. A ver, y con BD vamos a utilizar otro colorcito. Observa, con BD. BD se ha dividido en dos partes. Una de las partes será BM y la otra parte MD. Marquen, por favor, esas dos partecitas. MB y MD. Lo marcamos ahí. Ahora sí, conmigo. Si BD mide 16 centímetros, desde el punto B hasta el punto D, mide 16 centímetros. Y si M es punto medio, ¿cuánto vale BM? ¿Cuánto mide BM? Recuerda que M es punto medio. Si BD mide 16 centímetros, ¿cuánto mide BM? ¿Qué me dice? 8. Muy bien. BM tiene que medir 8 centímetros. ¿Por qué? Porque M es punto medio, profesor. Entonces mide 8 centímetros. Si BM mide 8 centímetros, díganme ustedes cuánto mide MD. También, ¿cuánto mide MD? 8. También debe medir 8, porque la suma de 8 más 8, como deben ser iguales, tiene que ser igual a 16. Y así se resuelve BD. Como BD mide 16 centímetros y le hemos dividido en dos partecitas. Ahora que no haya tarea, ahora que no haya A ver, tarea. tenga tu micrófono, por favor. ¿Quién está hablando? Para, si no lo retiro. ¿Sí? Si dejo un trabajo o no dejo un trabajo, eso va a depender de lo que yo observe en clase. Pero no me interrumpan la explicación de esa manera. Bien. A ver, una vez que hemos definido cuánto mide BM y MD, que en este caso miden 8 centímetros cada uno, ¿qué me han pedido calcular? Me han pedido calcular la distancia de DM más MC. Entonces, eso vamos a identificar quién es DM y quién es MC. Entonces, lo que hacemos es identificar. DM, en este caso, o MD, que es lo misma longitud, MD, en este caso, ¿cuánto mide? Mide 8 centímetros. Y MC, ¿quién es MC? MC, ahí lo identifiqué, MC es igual a 15 centímetros. Si a mí me piden calcular DM más MC, entonces lo que tendría que hacer es sumar 8 centímetros más 15 centímetros. ¿Y cuánto es 8 más 15? ¿Cuánto es 8 más 15? 23. Así es. 23, profe. Ahí está, 23 centímetros. Ese es el valor de lo que me pidieron calcular. Y ojo, y solamente lo obtuve, ¿por qué? Porque a mí me dijeron que la figura era un rombo. Y en un rombo tiene dos diagonales, AC y BD. Y esas dos diagonales se intersectan en un punto. Ese punto que hemos visto en el centro, que es el punto M. Ese punto M vendría a ser punto medio. Es decir, que a la diagonal AC la divide en dos partes de 15 centímetros y a la diagonal BD la divide en dos partes de 8 centímetros. Y lo que haces es identificar lo que te han pedido calcular.
Y eso sería todo el ejercicio número 5. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda para seguir avanzando? No, profe. Muy bien, quedó claro con respecto a las diagonales, Yo ¿no? tengo un inconveniente. Sí, profe. Dígame, ¿cuál es tu Yo pregunta? tengo un Dime. inconveniente. Ya ahí ya sabemos que la longitud, porque en la pregunta, Ya. lo que está arriba, ahí Ujú. ya nos dice ya los centímetros ya. Así Yo es, ya solo te dije. tengo que dividir para que me dé un resultado y ese mismo resultado yo tengo que ponerlo ahí, que lo tengo que sumar para que me dé la respuesta. Así es, identificar los valores, ¿no? Como m es punto medio, Ah, por eso es que has dividido entre 2, porque divide sí, porque cada diagonal en 2 partes iguales, ¿no? ya, Ahí es donde profesor, sacas, gracias. ahí donde sacas MC y también donde obtienes MD, o DM, que es lo mismo. Muy bien, Ya, profesor, gracias. muy bien, hijito. Entonces, ahora nos vamos al ejercicio número 6. Veamos, ¿qué tengo que utilizar en el ejercicio número 6? A mí me dicen en el número 6, dice, en el siguiente cuadrilátero no convexo. Ah, profesor, un momentito. Este cuadrilátero no me han enseñado. No convexo. Ahora te voy a explicar qué significa no convexo. Determina el valor de tita. Ah, profesor, tita está acá. Perfecto, en la parte inferior. Pero, profesor, tengo todavía la pregunta. Me dicen que en el siguiente cuadrilátero no convexo. Vamos pensando, a ver, ¿qué es un cuadrilátero no convexo? Bien, para entender qué es un cuadrilátero no convexo, entonces presten mucha atención para que puedas entender esta parte, ¿sí? Voy a esperar un minuto porque veo que están trabajando todavía. Voy a esperar un minuto. Bien. La pregunta, profesor, ¿qué significa la expresión cuadrilátero no convexo? Bien, te voy a explicar para que entiendas. Un cuadrilátero es no convexo cuando uno de sus ángulos internos, ojo, te estoy diciendo ángulo interno, cuando uno de sus ángulos internos sea mayor que 180 grados. Ah, pero eso, o sea, un ángulo de los que están dentro, ojo, dentro del cuadrilátero, tiene que ser mayor que 180 grados. Cuando ello ocurre, el cuadrilátero se dice que es no convexo. Veamos entonces, ¿quién será ese ángulo? Yo quiero que observen, por favor, todos con un color rojo. Tengan un color rojo ahí, por favor, para que puedan entender esta parte. Observa. Yo tengo este ángulo interno que es 24 grados. Ah, 24 grados no es mayor que 180. Píntenlo, por favor. También tengo este ángulo que está acá, ángulo interno de 92 grados que está en la parte superior. Vamos a pintarlo también. Ah. Y también tengo otro ángulo interno, que este es el ángulo de 30 grados, profesor. Ah, también es interno. Es menor que 180. Miren, los tres ángulos que hemos pintado ahí en este momento son ángulos menores que 180 grados. Pero para que el cuadrilátero sea no convexo, debe haber un ángulo mayor que 180 grados. ¿Sabes quién es? Es este ángulo que voy a pintar acá. Observen. Este ángulo que estoy marcando ahí, con un serruchito. Ese ángulo que está ahí, ese ángulo, ese es el ángulo no convexo. Ese es un ángulo mayor que 180 grados. Ah, ya, listo. Profesor, ¿y el ángulo tita que está afuera? Este ángulo tita, observen, al que voy a pintar de color azulito ahí. Bueno, ese es un ángulo externo, no es ángulo interno. Ese es ángulo externo y ese es el ángulo que tengo que encontrar. Bien, y profesor, ¿y cómo encuentro ese ángulo tita que es el ángulo externo? Miren, se hace así, ¿ah? Presten mucha atención, observen que acá se termina el ejercicio, observen, ¿ah? Para encontrar ese ángulo tita, primero tengo que encontrar ese ángulo no convexo, este ángulo de color rojito que está acá. Pónganle ahí todos ustedes, pónganle X.
A ese ángulo no convexo, escríbanle X, porque este es el primero que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Están prestando atención, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo lo encontramos, profesor? Para encontrar ese ángulo X, tú vas a sumar los 4 ángulos internos. Van a sumar los 4 ángulos internos. Te pregunto, a ver, te pregunto, Franco. Abre tu micrófono, Franco Zúñiga. ¿Sí? Hola, Franco Zúñiga. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. A ver, hijito, dime, ¿quiénes son los ángulos internos de ese cuadrilátero? Ángulo interno significan los que están dentro del cuadrilátero. ¿Quiénes son los ángulos que están dentro del cuadrilátero? Tienes que identificarlos. Si no los identificas, no vas a entenderlo. A ver, ángulo interno son los que están dentro. Los ángulos que están dentro son los que se han pintado de color rojo. Dime, ¿quiénes son esos ángulos, Franco? El 24, el 92 y el 30. Muy bien. ¿Y quién más? Hay uno más. Hay un ángulo más. Ya me has indicado 3. ¿Y quién más? Este ángulo que tú ves acá. ¿Quién más? X. Ah, el ángulo X. Así es, porque el ángulo X es un ángulo interno. Entonces, Franco, ¿recuerdas cuál es la propiedad que relaciona los 4 ángulos internos de un cuadrilátero? ¿Te acuerdas? Te lo explico para que tú aprendas, para que recuerdes. Observa. Hay una propiedad que te habla de los ángulos internos de todo cuadrilátero. Me dice que la suma de los 4 ángulos internos de todo cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces, ahí vamos a sumar. Observa, vamos a sumar X más 92 grados más 24 grados más 360 grados. La suma de esos 4 ángulos internos es igual a 360 grados. ¿Recordaste, Franco, la propiedad? Franco, ¿me estás escuchando? Sí. Muy bien. Háblame, mijito. Sí, te pregunto, respóndeme. Esa es la propiedad que me relaciona los 4 ángulos internos. Que la suma de los 4 ángulos internos, como tú me has mencionado, 24 más 92 más 30 más X, la suma de esos 4 ángulos es 360 grados. A ver, Franco, tú me vas a ayudar a ¿Por resolver, qué ¿ya? 360 grados? Me vas a ayudar a resolver, Franco, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Para resolver ello, Franco, lo primero que tenemos que hacer es sumar estos 3 ángulos. A ver, suma 92 más 24 más 30 grados. Suma esos 3 ángulos. Y todos vayan sumando, por favor. Porque hay que encontrar primero el valor de X. Vamos a ver. ¿Cuánto sería la suma de esos 3 ángulos, Franco? ¿Cuánto es 92 más 24 más 30? 146. Muy bien. Y mira cómo queda la ecuación. ¿Ah? Voy a encontrar primero X. La ecuación quedaría así. X más 146. X más 146 es igual a 360. Ah, profesor. X más 146 es igual a 360. Ahora te hago una preguntita, Franco. El 146 que está sumando en este lado de la ecuación, ¿cómo pasa al otro miembro? Arrestar. Pasa a restar. Muy bien. Y quedaría la expresión así. X sería igual a 360 grados menos 146. A ver, Franco, lo que tienes que hacer ahora es restar 360 menos 146
para encontrar cuánto mide el ángulo X. A ver, estamos a Franco. Bien, vamos restando, Franco, y me indicas, 506. ¿has restado o has sumado? 506. A ver, vuelve a restar. Ojo, has pasado 146 que estaba sumando, pasó a restar. 214, profe. A ver, Franco. Perdón, lo sumé. Ah, lo has sumado. Sí, yo me imaginaba. 214. A ver, ¿cuánto es, Franco? 214. Ahí está. 214 viene a ser la medida de ese ángulo no convexo. Y como te das cuenta, mide más de 180 grados. Pero profesor, ahora sí, profesor, pero a mí me piden determinar el valor del ángulo θ. No me piden hallar el ángulo X. Me están pidiendo hallar el ángulo θ. Y ahora a ver, para todos ustedes, a ver, cualquiera de ustedes me puede responder. Presten atención, ¿ah? Cualquiera de ustedes me puede responder esta pregunta. Si yo junto el ángulo X con el ángulo θ, observa, mira bien la imagen. Si junto esos dos ángulos, estaría formando el ángulo de una vuelta. O sea que si yo sumo X más el ángulo θ, formarían el ángulo de una vuelta. Pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Cuánto mide un ángulo de una vuelta? 360 grados. 360 grados. 360 grados. Así es. 370 Muy grados. bien. Muy bien. El ángulo de una vuelta mide 360 grados. ¿Y saben lo que voy a hacer yo para encontrar θ? Voy a sumar el ángulo X más el ángulo θ, y eso es igual a 360 grados. Y te hago una preguntita sencillita. ¿Cuánto mide el ángulo X? Teacher, hay que restar 214. Ah, muy bien. 214. Y entonces reemplazamos, mira, 214 más el ángulo θ me va a dar 360 grados. Y como alguien me dijo por ahí, profesor, el 214 lo pasamos a restar. Y el ángulo θ será 360 menos 214. Y ahora sí, díganme ustedes, ¿cuánto mide el ángulo θ? Restamos, ¿ah? ¿Está restando Fernanda? Fernanda, ¿está restando? 146. Ah, estoy observando si están trabajando. No, ¿cuánto mide el ángulo θ? 46. Muy bien. Al momento de estar 360 menos 214, ese es igual a 146. Muy bien, miren. Acá lo que hemos aplicado, niños, antes de encontrar el valor de θ, porque no lo podemos encontrar de forma directa, primero encontramos el cuarto ángulo. El cuarto ángulo. Y como tú ves ahí, el cuarto ángulo es el ángulo X, el ángulo no convexo. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es encontrar ese ángulo interno que nos faltaba, ya que le llamé X. Y ahí descubrí que el ángulo X mide 214 grados. Y después observé que si yo junto el ángulo X con el ángulo θ, si junto esos dos ángulos, formo un ángulo de una vuelta. Y un ángulo de una vuelta, ¿cuánto mide? Mide 360 grados. Por eso es que al resolver X más θ, eso es igual a 360 grados. Muy bien, niños. Vayan trabajando. ¿Sí? Muy bien, vayan trabajando. Recuerden que ustedes Ya deben, lo hice, profe. a medida que vamos avanzando, ustedes van trabajando conmigo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que ir trabajando conmigo al mismo tiempo. ¿Sí? Profesor, ya terminé. Muy bien. Ahora nos vamos a los siguientes ejercicios, el 7 y el número 8, así que préstenme mucha atención porque estos son un poco más rápidos de trabajar y además también vamos a aprender algunas propiedades fundamentales. 7 y 8.
En el ejercicio número 7 te dice, a partir del trapecio ABCD, profesor, ahí está el trapecio ABCD. Calcula la longitud de la mediana. Profesor, ¿qué es la mediana? Bien, la mediana se le conoce también como base media en un trapecio. O sea, tú lo vas a conocer en algunos libros como mediana y en otros textos como base media. ¿Y qué es la mediana o la base media? Bien, observen, miren el gráfico. La base media es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Qué significa eso, profesor? Significa simplemente que divide el trapecio por la mitad. Esa es la base media. La base media divide a un trapecio por la mitad, de esta manera, uniendo los lados, los puntos medios de los lados no paralelos. Eso es lo que es la base media. Agarren su regla y tracemos la base media. Para que sea base media, debe dividir al lado AB en dos partes iguales y debe dividir también al lado CD, también lo debe dividir en dos partes iguales, para que sea base media, para que sea mediana. Bien. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es, ¿cuánto mide esa base media, a la que llamamos mediana? Esta longitud es la que me están pidiendo a mí. Esa longitud es la mediana. Bien, para encontrar la mediana es súper sencillo. Para ello hay que sumar la base mayor y la base menor del trapecio. Y todo ello dividirlo entre 2. Pero profesor, ¿quién será la base mayor? En este caso, la base mayor es la longitud del segmento AD. Esa sería la base mayor. En este caso, la base mayor, ¿cuánto mide? Mide 27 centímetros. Esa es la base mayor. Y la base menor, en este caso, vendría a ser la longitud del lado BC, que mide 19 centímetros. Entonces, si tú conoces esas dos bases, ya puedes hallar la mediana. Y para calcularlo, lo único que hacemos es sumar la base mayor más la base menor. Es decir, voy a sumar 27 más 19 y todo ello lo tengo que dividir entre 2. A ver, estudiantes, ¿cuánto es 27 más 19? ¿Cuánto es 27? 46. Así es, 46. Y ahora para encontrar cuánto mide la mediana, vamos a dividir 46 entre 2. ¿Cuánto sería 46 entre 2? 23. Así es. Eso significa que la mediana mide 23 centímetros. Entonces, ese 23 es el valor que quería encontrar. Entonces, nuestra mediana, que está acá en el centro de esa línea de color naranja que hemos trazado, esa mediana mide 23 centímetros. Y eso es todo con respecto a la mediana. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces, ahí tenemos el ejercicio número 7. ¿Fácil de calcular? ¿Fácil de encontrar la mediana? Muy bien. Sí, teacher, muy fácil. Muy bien. La mediana es súper sencillito. Parece más complicado cuando uno lo ve. Parece difícil de hacer. Pero la mediana lo que hace justamente es esa longitud que une los puntos medios de los lados no paralelos. Esa es la mediana. Para el ejercicio número 8, también es súper sencillito. A ver, para este ejercicio vamos a recordar lo siguiente, así que préstame mucha atención. Para el ejercicio número 8. ¿Sí? A ver. Cuando trabajas en un trapecio isósceles, todo trapecio isósceles tiene una característica bien definida. Los lados no paralelos deben ser iguales. Estos lados no paralelos deben ser iguales. Márquenlos, por favor. Esos lados no paralelos deben ser iguales. Pero también en un trapecio isósceles, también nos indica que los ángulos que están en los vértices de la base mayor, ¿quiénes son los ángulos, profesor, en la base mayor? Miren, los que voy a pintar acá de color rojo. Observen, ¿ah?
estos ángulos. Este ángulo que mide 48. Y este otro ángulo que está en la base mayor, ya estamos viendo base mayor, esos dos ángulos también tienen que ser iguales. Si el de acá es 48, este ángulo que está en la base inferior también mide 48 grados. Solamente ocurre ello si el trapecio es isósceles. Pero además también, si el trapecio es isósceles, los ángulos que están en la parte superior, que voy a pintar de color azul, también tendrían que ser iguales. Es decir, si este ángulo mide 132 grados, al ser un trapecio isósceles, el ángulo que está en este vértice B también debe ser 132 grados. ¿Vieron? Entonces, profesor, si a mí me piden calcular la medida del ángulo ABC y más la medida del ángulo ADC, el ángulo ABC, ¿quién sería? 132 grados. Es el ángulo que está acá en la parte superior. ¿Y quién sería el ángulo ADC? El ángulo ADC sería 48 grados, el que está en la parte inferior. Entonces, la suma de esos dos ángulos, ¿a qué tendría que ser igual? Como me piden la suma, tendría que ser igual a 180 grados. Y ahí está la resolución del ejercicio 8. Muy bien, niños, hasta ahí terminamos la clase. Esto lo vas a encontrar en la diapositiva, en la plataforma, y también vas a encontrar una separata de ejercicios. Con 4 ejercicios muy parecidos a los que hemos trabajado en esta sesión de trabajo. Bien, entonces ahora sí me despido de ustedes. Chao, profe, Un cuídese. bonito día. Chao, teacher. Cuídense mucho. Chao, Chao, teacher. chao. Cuídense. Chao, Alice. Chao, cuídense mucho. Alicia, chao, Mariana. Chao, Laura. Chao, Alice. Chao, Wally. Luana. Cuídense. Luana.